fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta abrir los ojos y estar vivo, tener que vérmelas con la resaca. Entonces navegar se hace preciso en barcos que se estrechen en la nada. Vivir atormentado es sentido, creo que esta sí es la parte más pesada. Estábamos escuchando Del otro lado del camino, ¿de quién, Dani? De Fito Páez. De Fito Páez. Tema. Y del otro lado del camino estamos nosotros. Estamos nosotros para seguir pensando y para, bueno, acá, en el camino de la resistencia. Así ¿no? es. Y vaya que hay que resistir. Y nutrirnos de pensadores como Carlos, como Úrsula y como tantos otros que enriquecen cada uno de los programas de Tejiendo Redes. Así que bueno, gracias. Carlita. ¿Sabés qué? Yo me había quedado pensando, ya que vamos a empezar a hablar de la ESI en la escuela, que tanto nos hace falta. Y no un solo nos hace cachitito falta, por las sino... dudas, ¿qué es la ESI, Carlita? Claro, la ESI, a ver, vamos a encuadrar esto, porque la ESI, primero, la ESI es una ley. La ESI es la ley de educación sexual integral, que fue sancionada el 4 de octubre del 2006, la ley 26.150, ¿no? Y es un enfoque educativo que aborda al ser humano pensando en la sexualidad desde una perspectiva muy amplia que tiene que ver con los aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos, éticos del ser. Y lo que esta ley dice y obliga, digamos, al Estado a dar y abordar la educación sexual integral en los colegios públicos y privados, laicos y religiosos desde la primera infancia, digamos desde el jardín de infante, durante toda la primaria y toda la secundaria también. Acá no hay una cuestión que puede elegir el colegio si darla o no. Hay una ley que obliga al Estado a brindarla y es un derecho de los estudiantes recibirla. La educación sexual integral también, y esto me parece importante, quiero mencionarles, tiene algunos principios básicos, y esto se los quiero decir porque me parece que son muy importantes y no quiero olvidarme de ninguno. Tiene 5 principios básicos que tienen que ver con los derechos humanos, con la afectividad, con crear un espacio de confiabilidad para poder contar, mencionar cuestiones que a uno le estén pasando, y esto es muy importante porque mediante la ESI se pudieron relatar cuestiones que estaban pasando en relación a abusos, en relación a violencias. Entonces esto es muy importante, una de las herramientas esenciales de la ESI, la afectividad, pero la afectividad como lugar de confianza, diálogo, de cobijo, crear esto. Tiene que ver con la perspectiva de género, tiene que ver con entender a la diferencia como positiva, hacer y crecer con la diferencia, y tiene que ver también con entender el consentimiento como algo esencial, la diversidad, son valores esenciales de la ESI. Todo esto promueve la ESI. Entonces nosotros cuando hablamos de ESI hablamos de alojar al otro con sus diferencias, entender a una sociedad más equitativa y más justa. Estos son los valores que proclama y promueve la ESI. Y nosotros entendemos que esto debe ser abordado, y nosotros y la ley, de manera transversal en los colegios, no solo como una jornada bloque, que es lo que se viene haciendo, y hoy ya ni, sino de manera transversal en las diferentes materias, porque esto se puede trabajar desde la historia, desde la lengua, desde la matemática, desde la geografía, desde el deporte, y no solo esto, sino que también puede pasar el colegio, digamos, que se aborde en los clubes a donde los niños y las niñas van, en las familias también, en los espacios a donde los seres circulemos, que no es solamente para los niños y las niñas, los seres grandes también tenemos que abordar y tenemos que entender y mirar desde la ESI, porque mirar desde la ESI es mirar una sociedad más justa, más equitativa, a donde pensemos en erradicar las diferentes formas de violencia. Entonces la ESI es una mirada distinta de la sociedad, interpela mandatos, interpela conceptos prefijados, interpela una sociedad patriarcal. Entonces la ESI es una manera distinta de mirar la vida. Perdón, sí. Carla, me parece que
escuchándote ya un poco, tratando de mirar todo esto desde lejos, ¿no? Desde lejos, pero trayéndolo al presente, deberíamos utilizarla para sentirnos interpelados permanentemente, me parece, ¿no? Como una herramienta, más allá de que es una ley, una herramienta que nos permita decir, bueno, ¿cómo estamos? ¿Estamos más violentos? ¿Estamos menos violentos? ¿Cómo estoy en casa? ¿Qué es lo que está pasando? Poder mirarme, poder reflexionar. eh, en la convivencia, en las escuelas, en la sociedad, digamos. Me parece que la ESI, y por eso se ha tratado de tergiversar tanto su sentido, traspasó la escuela. ¿No? Porque vos dijiste que es algo que se enmarcó dentro de la escuela, que me parece que se enmarcó dentro de la escuela, pero que está relacionado directamente con nuestro modo de vida. Me parece que tiene que ver con eso. Y ojo que no me siento excluida de todas estas cosas, ¿no? Como ser humano, como conviviente, como pareja, como persona, también me lleva a reflexionar. Entonces me parece que así como hay quienes ni la han leído, ni la van a leer, ni le importa, y bueno, uno dice las cosas como piensa, y una cosa es decirlo entre cuatro paredes y a su compañero o compañera de vida, y otra cosa es decirlo a una sociedad, me parece. Sí, yo creo que esto, como vos decís, me parece que más allá, esto de ser una ley, por supuesto, es verdad que es una herramienta para ver cómo estamos. Me parece que está buenísimo esto. Es una herramienta que podemos utilizar para ver qué nos está pasando, cómo estamos. Y mira, y voy a traer esto. Por ejemplo, este discurso del odio, estas palabras, por ejemplo, que muchas veces el presidente que hoy tenemos utiliza, sería una muy buena herramienta, utilizar la ESI en las escuelas para ver qué nos está diciendo este discurso. Entonces, un buen ejercicio, digo, y lo estoy pensando ahora cuando digo, Dani trajo esto, hablamos de discurso de odio, hablamos de la escuela y hablamos de la ESI, traje todo esto y pensé, un buen ejercicio de la ESI, y no solo en la escuela, porque también podría ser en la casa con los padres y los hijos, traer lo que dijo el presidente, por ejemplo, en la televisión un día, y decir, ¿qué está diciendo este señor? Desde la violencia, ver cómo lo dice, qué palabras utiliza, qué quiere decir, ver a quién está dirigido, cómo está violentando, qué violencia de género usa, qué tipos de violencia está usando, la simbólica, la verbal, la psicológica, porque me parece que empezar a desmenuzar, por ejemplo, el discurso es una manera de hacer ESI, y es una manera de hacer ESI en la escuela, y es una manera de hacer ESI en la casa, y es una manera de empezar a usar la ESI como herramienta para erradicar las maneras de violencia, o por lo menos para inquietarnos con un discurso. Entonces, esa es una manera de hacer ESI en diferentes espacios. Vos sabés, Carla, que lo voy a hacer referencia, yo ya lo conté, pero lo voy a volver a contar. Vale. Hago cortito, estábamos en el colectivo, nosotros sentados, sube una señora grande, que se ve que era jujeña o salteña o de una etnia en particular, me estoy refiriendo puntualmente al color de su piel, ¿verdad? Un día de mucho frío, había dos adolescentes, digamos, sentados en asientos que le corresponden sentarse a personas mayores, ¿no? Y yo iba mirando, porque no digo, bueno, me paro, no me paro, ¿viste? Me iba a parar y las veo cómo le miraban la cara a la señora y se reían. Escondían su rostro dentro del busito y la miraban y se reían y hablaban entre ellas. Entonces ya ofuscada, así tipo volcán Etna, así me salió y le dije, chicas, a ver si se levantan y le dan el asiento a la señora y de paso se dejan de reír de la señora. Que me parece una falta de respeto. En el medio del colectivo diciendo, bueno, esto es lo que estamos haciendo, esto es lo que vemos todos los días en la televisión. Bueno, quedó así, después que hice mi descarga catártica, bajan y ¿sabés qué me dicen? Señora, la libertad avanza. Ah, ¿Me escuchás lo que te digo? claro. Señora, la libertad avanza. Eso es lo que están sembrando.
este presidente. Señora, la libertad avanza. Mira, empezamos hablando de las palabras y que de libertad eso no tiene nada. Porque justamente nosotros empezamos hablando del significado de las palabras y esto de libertad no tiene nada. Esto es lo que... Fíjate, chicas que tendrían 16, ponele, 15, 16, 14 no tenían. 16 se reían de la mujer, le miraban la cara. Y la señora, que en ese momento cuando le dan el asiento, porque se levantan, tengo que decir que se levantan para dárselo, la señora cuando baja nos mira y nos dice, o sea, y en el momento que yo digo se están riendo de la señora dice, sí, me di cuenta, o sea que la mujer se estaba dando cuenta. Cuando baja la señora con una cosa así de humor, nos dice, ¿qué país le vamos a dejar a Mirta Legrand? Mira, a Mirta Legrand. Claro, porque ella va a vivir años, claro. Pero logramos, ¿saben qué me pasa, Dani? Adri, estoy pensando, se logró tergiversar el significado de la palabra libertad, porque no tenemos libertad en este país cuando la mitad de los pibes no llegan a comer. No tenemos libertad en este país cuando tenemos 12.000 personas en situación de calle en Cava. Sí, la libertad de que no nos importe, eso tenemos, la libertad de que no nos importe. Entonces, la libertad de que se vayan al carajo y si se tienen que morir, que se mueran. Esa es la libertad que tenemos. Entonces, ¿cuál es la libertad? ¿Viste cuando dice, bueno, ahora todos tenemos derechos? ¿Cuál es el derecho que tenemos todos? Los que tenemos es privilegio que tenés vos, Dani, vos, Adri, que todavía te podés bañar con agua caliente, yo, Carla, que todavía puedo comer un plato de comida, pero esos son privilegios hoy, ya no son derechos como teníamos antes. Y nos olvidamos que todo derecho conlleva una obligación. Exactamente, una corresponsabilidad, claro que sí. Que todo derecho conlleva una obligación. Bueno, nosotros tenemos la obligación de ir a la pauta publicitaria, a la pauta de a la tanda de la radio, no me salía la palabra, a la tanda de la radio, enseguidita volvemos. Gracias, Juli, gracias, Dani, gracias, Carla. Por una infancia te quiere convocar. Infancia libre si te quedas, estás nada de verdad. Acá seguro te invitamos a soñar. La ira irará, la ira irará, la ira irará, ira 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 la ira ira irará, la ira irará, la ira irará, la ira irará, ira ira la la ira ira irará. Hora de salir a jugar, a girar con otros. Ronda es encontrarte a vos, tiempo de escuchar y ser escuchado, sentidos crear. Forum Infancias te quiere convocar. Bueno, estamos escuchando la canción del Forum de Infancias en la voz de Mauro Teussuri, ¿verdad? ¿Lo dije bien? Sí, de Mauro Teussuri. Bueno, justo veníamos hablando de lo que se perdió un poco, el tema de la palabra libertad, de lo que significa, de las palabras derecho y lo que la tergiversación un poco, y me gustaría contarles un poco en relación a las cuestiones que tienen que ver con la ESI, lo que se fue perdiendo, porque es importante. A ver, me gustaría dos cosas, contarles un poco lo que fuimos perdiendo, pero hay algunas cosas que los movimientos y los que militamos la ESI también vamos insistiendo y resistiendo, como decía Dani al principio. Y después contanos de qué movimiento se trata. Sí. Quiero contarles que, hay material de ESI que estaba circulando por las redes que se fue perdiendo porque se bajaron de las páginas a donde el gobierno de la ciudad bajó de las páginas los materiales de la ESI. Las jornadas que había en las escuelas, muchas escuelas ya no la tienen como la tenían antes, esto es cierto, no hay presupuesto como había antes. La ESI, lo que se daba antes en las escuelas, que no era como pretendíamos o como la ley indica, es cierto, pero por lo menos había de alguna manera, hoy está siendo reemplazada por lo que se llama educación emocional, que ya creo que lo vamos a charlar en un ratito también un poco, pero podemos ver, la educación emocional tiene que ver más con gestionar emociones y no con alojarlas.
Entonces hay, a ver, también hay otra de las cosas que es muy importante que tiene que ver con Educar en Igualdad, que era un programa que... Perdóname, Carlita, sí. hago un pequeño paréntesis Sí, sí. y digo, la cuestión de las emociones está muy relacionada, lamentablemente, porque a mí las neurociencias me han ayudado mucho en temas de salud. Los neurólogos que se especializan en neurociencias no son neurólogos comunes, sobre todo para entender la funcionalidad del cerebro, ¿no? Ahora, también entiendo que vos decías que las emociones son catalogadas y no alojadas, ¿no? O sea, conocemos qué es el enojo, pero bueno, no sabemos qué hacer con él, que eso sí, de eso sí se encargaría, digamos, la ESI. Hacía este pequeño paréntesis porque es un tema que está muy en boga y que no entiendo por qué lo han polarizado, ¿no? Porque yo entiendo cada una de las cosas y sé cómo aplicarlas. ¿Por qué suprimir algo que es una matriz de aprendizaje que nosotros tenemos los argentinos? Suprimir lo que está bien y poner cosas nuevas y cambiarlas por cosas, ¿no? Que esto también tendríamos que pensarlo, me parece. Perdón. Lo que la educación emocional intenta hacer, y por esto es que nosotros lo miramos con un pensamiento crítico, una mirada crítica, intenta ser más simplista. A ver, voy a poner un ejemplo. Cuando un pibito, una pibita está enojada, lo que la educación emocional intenta es gerenciar ese enojo, es encapsular ese enojo y no cuestionar o no interrogar o no alojar ese enojo. Entonces, ese enojo, al yo encapsularlo y no cuestionarlo o no alojarlo, preguntarle, hospedar ese enojo, yo no sé por qué ese enojo deviene o por qué devino ese enojo. Entonces no puedo problematizarlo. Entonces, yo no sé si está enojado porque perdió una apuesta online, que es una cuestión, o porque fue víctima de alguna agresión, o porque algo le está sucediendo en su casa, o porque algo le está pasando a la persona por algún otro motivo. Entonces, si yo no puedo preguntarle a esa emoción, si yo no puedo darle al ojo, darle lugar a transitarla, y solo la encapsulo, no puedo problematizar lo que a ese ser le está pasando. Entonces no le doy al ojo. Yo lo que hago es encapsularla, la pongo en un tarro, la dejo ahí, ¿para qué? Para poder seguir viviendo y poder hacer un como sí de vida que está bien. Esto es lo que nosotros cuestionamos. Las emociones son todas diferentes, diversas, únicas y singulares. Entonces hay que darle el lugar para ver por qué ese enojo es singular, particular, único, por algún motivo. Entonces no es lo mismo estar enojado porque perdí una apuesta, o porque me están agrediendo, o porque me discriminaron, o porque me violentaron. Entonces yo tengo que darle lugar a saber el porqué para poder transitar, inscribir, ligar, reparar o ver qué está sucediendo. Si yo al enojo, para poder seguir viviendo, le encapsulo. Quería decirte que yo también he estado en territorio escolar trabajando hace muchos años y he visto que nunca la ESI dentro de las escuelas, no en todas las escuelas, se llegó a entender, hubo mucho rechazo, porque se pensó que uno, bueno, no sé, promulgaba cosas que a lo mejor rayaban con lo religioso, cosas que ponían en cuestión religiosidad, que los padres tenían temor a qué era lo que se iba a enseñar. Y también tengo que decir que más allá de que tal vez la sociedad no terminó de madurar en relación a esos temas, que rayan con creencias e incluso con convicciones, que no tenemos por qué criticar tampoco, yo creo que se discriminó la ley, ¿no? Como que hubo muchos prejuicios que la taparon, pero también si el gobierno de la ciudad ha suspendido algunas cosas, creo, y lo digo con firmeza y con certeza, porque también muchos equipos de conducción y muchos docentes la criticaron.
¿Entendés? También hubo mucho... Desde adentro decís. Desde adentro. Yo creo eso. Entonces, bueno, es complejo porque allá por el año, Relaciona lo vamos que a decís, decir, Adri. Sí. ya por el año, no recuerdo bien, pero 2005, 2006 ya estaba Néstor y Cristina, ya estaban estos. Sí. Yo vi tirar, y perdón que lo haga referencial, pero lo traigo porque es un ejemplo bárbaro. Llegaban los libros de educación sexual integral a jardines, donde no se está hablando del aborto, se está hablando de otras cosas, de la ternura, y vi tirar los libros adentro de un tacho de basura. Acá esto no se va a dar. ¿Entendés? Entonces, si arrancamos... Por los propios docentes, decís vos. No, el equipo de conducción. Los vi tirar a la basura. Vi tirar los libros a la basura y no me lo contó nadie. Lo vi yo. Acá esto, y te digo que era en un barrio donde hablar de la violencia hubiera sido muy interesante. Era esa conducción en esa escuela puntual, que por supuesto, por respeto, no lo voy a decir, pero lo he visto, ¿no? Entonces, y no lo hago personal, digo, si existe dentro de un lugar digamos, de autoridad, no de poder, de autoridad dentro de una escuela para decidir si este libro se tira o no se tira, ¿qué podemos pensar, Dani? Sí, la verdad que es un mal ejemplo y realmente no entender de qué se trataba eso, ¿no es cierto? Y bueno, pero también uno entendió cuál era la manera de mirar el mundo de esa conducción, cuál era la manera de mirar a los otros, y eso que estábamos en un barrio muy carenciado, cuál era la mirada que se tenía, y era coincidente con que tirara el libro, o sea, nada es porque sí, digamos, uno es también lo que dice y lo que hace, ¿no? Y lo que piensa. Sí, yo creo, en relación a esto que vos decís, Adri, sí puede haber, y es cierto, tal vez gran temor a abordar la ESI, porque la ESI abre un montón de puertas, y cuando se abren esas puertas hay que tener la capacidad y la formación para qué hacer con esas puertas que se abren. Entonces, tal vez es mucho más difícil el camino de la ESI que el camino de la educación emocional. Entonces, hay que estar en una continua formación y capacitación de la escuela, porque la escuela claramente no puede sola con la ESI, y los docentes tal vez solos con la ESI sin estar formados y capacitados constantemente no puede. Siempre tiene que haber una formación y un borde constante, y tienen que estar todo el tiempo nutridos y de personas que estén y que se dediquen a la ESI y a formarse continuamente en ESI, porque la ESI no es me formo una vez, hago doctorado. Eso abrió una puerta, perdón que te interrumpa, pero es difícil. Sí. A veces abrió una puerta que, digamos, las personas que son un poco más reflexivas no pueden dejar de pensar en eso, incluso hasta se pueden cuestionar su vida cotidiana, su vida en pareja. Cuando vos abriste esa puerta, y bueno, o la cerrás porque sos un negador, o la abrís y empezás a transitar ese camino, que no es un camino sencillo, que es un camino a veces doloroso, que lleva a replantearse muchas cuestiones, pero que tiene la intención de la reparación, ¿no? De estar ternura. De la reparación y de la prevención, Adri, de muchas situaciones también, y de abordaje de situaciones que están ocurriendo que tal vez ahí tienen posibilidad de salir, y de que surjan y de que emerjan. Entonces esta es la cuestión. Ahí pueden emerger situaciones que no estamos pudiendo ver, o que no están pudiendo salir en otros ámbitos, y acá sí. Entonces eso es lo que podemos hacer con la ESI, prevenir, y si está sucediendo algo, abordarlo. Esta es la cuestión. Entonces, por eso es la importancia tan grande. Y también abrió como un gran abanico, ¿no? Así transversal, como cuando vos abrís un abanico y lo pones arriba de una mesa, y cuando me parece que cuando una ley te ayuda a pensar qué está pasando, y vos tenés que conducir una escuela, eso que te lleva a pensar
en cómo conducir esa escuela o cómo trabajar los lazos o los vínculos dentro de las escuelas, también te lleva a cuestionarte como persona. Y a veces es mejor tirar el libro y decir, bueno, esto acá se hace lo que yo digo y se terminó. Y a veces va mucho de la mano de la creencia que uno tenga para mirar el mundo, porque de la creencia que uno tenga para mirar el mundo, tiene para mirar a los otros, tiene para mirar a su compañero, tiene para mirarse uno mismo, y es complicado. Pero por suerte, como nosotros estamos en la trinchera y ahora tenemos que dejar acá porque vienen los últimos avisos, vamos a seguir pensando. Y de eso no nos podemos separar de la libertad, porque no nos van a poder quitar la libertad de pensar, que eso es muy importante, y de reflexionar. Bueno, nos vamos, ya estamos cerquita del último segmento del programa de Tejiendo Redes, así que bueno, volvemos en unos minutitos nada más con los últimos avisos. Gracias, Juli. Juli. Estamos escuchando La Trenza de Mon Laferte. Que habla de las diferencias, ¿no? De lo que para esa mamá significa esa niña, esa hija, de todas las del barrio. Me hace acordar a cuando era joven que hablábamos del barrio. Bueno, Carlita, tenemos, 11 minutos para terminar este programa. Así que, si te parece, si es que no querías agregar algo más de lo que veníamos diciendo, podemos escuchar la voz de nuestra querida Liliana Mals, que anuncia algunas cosas en relación a la presentación de su próximo libro. ¿Te parece? Por supuesto. Bueno, vamos con ello, Juli, vamos con el primero. Hola, ¿cómo están todos, todas, todes? En principio, saludar especialmente a Adriana y a Daniel y a Carla y a toda la audiencia, y a Carla especialmente por toda su prolífica y maravillosa producción y sus aportes a la educación sexual integral y a la pelea por los derechos que hoy tan avasallados se encuentran. Y bueno, en función del pedido, contarles que hace poco empezó a rodar mi tercer libro, que se llama Conversaciones con la ESI, entre desencuentros y entramados de ternura, cartas, diálogos y reflexiones acerca del convivir en las escuelas. En este libro, la preocupación central es pensar y compartir el valor que tiene la educación sexual integral como herramienta para poder pensar cómo vivir con otros diferentes de mí en las escuelas, en un contexto donde la diferencia se concibe como deficiencia, en un contexto donde la diferencia se expulsa, se denigra, se violenta, incluso y hasta literalmente se la elimina, y esto tiene una resonancia muy fuerte en las escuelas. Entonces, como dice una poesía de Humberto Pegoraro, la idea es pensar cómo hacer de las escuelas espacios de la esperanza donde nadie quede afuera de la fiesta y del encuentro. Y estamos convencidas, seguramente con Carlita, con Adriana, con Daniel y con la audiencia que nos está escuchando, que la ESI tiene mucho para decirnos al respecto, para aportar en el armado de entramados de ternura que tanta falta nos hacen. Un abrazo. Para mí, la princesa de la población es hermosa. Algo más para agregar
y es lo siguiente: en este contexto tan complejo en las escuelas para convivir con las diferencias, es muy entendible que la docencia se agarre de propuestas como las de la educación emocional, que de alguna manera venden espejitos de colores prometiendo solucionar los conflictos si se respira de manera profunda, si se hacen determinados ejercicios, si se encierran los afectos que molestan, frente a una educación sexual integral que invita a pensar situado, a pensar lo posible, a pensar desde la complejidad, alojando lo que las chicas, los chicos traen sin recetas de por medio. Entonces, me parece importante entender por qué tiene tanto auge esta perspectiva, la de la educación emocional, y por qué es tan funcional al sistema, fundamentalmente porque nos quiere adaptados, sometidos, felices, sin interrogarnos demasiado por lo que nos pasa. Y me parece importante poder tener claras cuáles son las diferencias, que no tienen que ver solamente con usar o no un recurso, sino con cuál es el sentido y de qué manera alojamos la afectividad en las escuelas. No quieren que florezca, y mientras... Bueno, tenemos 7 minutitos, 5, porque los últimos 2 nos tenemos que despedir. Carlita. Bueno, me parece muy, muy valioso los aportes. El libro de Lili es genial, lo sugiero, lo recomiendo, es muy bueno. Y Lili es una especialista aparte en nivel inicial también. Así que para las maestras, para todos por supuesto, pero las maestras de nivel inicial, Lili es excelente. Y lo que quiero decir es, bueno, esto que hablábamos, ¿no? Sobre el porqué de la educación emocional y por qué hoy tal vez copa tanto la parada este discurso, porque es un poco menos complejo tal vez trabajar. Y esto que hablábamos antes con vos, Adri, por qué tal vez se toma esta herramienta, esta como solución más rápida y menos compleja. Lo que quiero decir también es que Lili pertenece al movimiento Por Más ESI, y el movimiento Por Más ESI es un movimiento interdisciplinario que integramos varias personas e intentamos seguir abogando e insistiendo por la ESI desde distintos lugares, escribiendo, haciendo encuentros, conversatorios, promoviendo acciones, encuentros artísticos, muestras. Pueden entrar a la página Por Más ESI y ahí se pueden enterar de las actividades, y aparte también ahí tenemos un recursero de un montón de herramientas que pueden utilizar, no solo en la familia, en la escuela, de lecturas para enterarse de lo que es la ESI y de cómo implementarla también. Me parece que eso es importante, porque hablábamos antes de cómo todavía resistir desde la ESI e insistir. Bueno, el movimiento, y tiene una página también a donde pueden entrar. Bueno. Y para ir cerrando, Carlita, yo sé que vos también estás colaborando con una organización que ha estado también en nuestro programa, que tiene que ver, a propósito del frío, ¿no, Dani?, con las personas en situación de calle. Sí. Proyecto 7. Proyecto una organización 7. social, Proyecto 7, sí. Bueno, Proyecto 7 es una organización social que aloja a personas que están en la calle, tiene sus centros de integración. Hay el Centro Monteagudo, el Centro FIDE, el Centro Carabobo, y tiene el Che Guevara, que es el lugar a donde hay una cooperativa autogestiva. Y la verdad es que está colapsado de gente, porque el censo popular de personas en situación de calle, que se hizo hace 2 semanas, dio 12.000 personas en situación de calle en Cava, que este no es el censo oficial, este es el censo de las organizaciones sociales. Es muy preocupante el número, y es muy preocupante también la población, porque antes la población era más, uno veía más varones en la calle, y hoy la población es totalmente diferente. Hay muchas más mujeres, hay muchas más personas mayores, la vejez, hay personas mayores grandes en la calle, y hay niños y niñas también. Entonces la población también fue cambiando, no solo fue creciendo el número, sino fue cambiando la diversidad de población que vemos. Los centros están colapsados y es muy preocupante la situación, la verdad. Y también los problemas de salud mental y de consumo que se ven. Yo, sin embargo, había escuchado al
intendente que nosotros tenemos en la ciudad de Buenos Aires, que de una de las cosas que se iba a ocupar, más allá de que podamos o no coincidir con él ideológicamente, no importa, pero lo escuché hablar sobre una política de salud mental, que ojalá que en algún momento esto se pueda retomar. Es algo complejo y lo voy a volver a hacer personal porque yo estoy colaborando con un comedor donde las personas vienen a retirar su vianda y ya son las 9, así que ya nos tenemos que ir despidiendo. Y la verdad que se están dando entre mañana y tarde 100 viandas por día, entre mañana y tarde todos los días. O sea que son 500, ¿no? 700 viandas por día, no, 7 por si no, 350, entonces son 1.200 por mes, más o menos. De gente que viene generalmente porque viene de Pilar, entonces se va bajando en las estaciones si tienen suerte de no pagar boleto y va recolectando esa comida para calentársela en una ollita en su casa. Bueno, nos vamos despidiendo con esta última imagen, Dani. Nos quedan 2 minutos. La verdad que es triste la realidad que se está pasando en la ciudad y en las distintas ciudades con tanta gente en situación de calle. Esperemos que en algún momento esto se pueda revertir. Y que se agudiza mucho más cuando las condiciones climáticas son tan inclementes, ¿no? Son tan dolorosas. Carlita, te agradecemos la presencia, gracias por volver a escuchar tu voz y sabemos que andás recorriendo otros caminos y eso nos pone muy contentos. Gracias, Carla. Gracias a ustedes por la invitación y acá estoy siempre para formar parte. Un beso. Estamos a 1 minuto de terminar. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Así es, esto fue Tejiendo Redes. Hasta la semana que viene. Gracias, Juli.